Buenas tardes, bienvenidos a este espacio multiusos del Santander Alternativo. Vamos a inaugurar esta especie de jaula donde se van a ir presentando a lo largo de estos días diversos protagonistas de la escena nacional, tanto en cine, televisión, literatura, etcétera, un montón de cosillas. Y vamos a comenzar presentando al escritor Pablo Bueno, que ha venido desde Salamanca a presentarnos su segunda obra, La hora de los desterrados, su segunda novela, que es continuación de La piedad del primero, publicada hace añito y medio, 2 años más o menos, ¿no? Solamente. Sí, sí. Y que esto está recién salido, ¿no? Esto está casi huele a imprenta todavía. De hecho, no está salido todavía porque sale el lunes. El lunes. Pero bueno, ya lo tenemos. O sea, que tú y yo somos los únicos que hemos leído esto aquí. Sí, yo creo que sí. Bueno, casi. No, ella también. Sí, bueno, sí, perdón. Pues nada, haremos un montón de spoilers de estas cosas, ¿no? Bueno, por introducir un poco a Pablo, comentar que, como decía, La piedad del primero, su primera obra, surgió de manera un poco inesperada hace año y medio, 2 años, en la escena fantástica, épica, nacional, con una obra editada en Espórtula, de un autor que casi nadie conocía. Yo por lo menos no te conocía de nada, no habías aparecido, pues es muy habitual ver antologías, ver cosillas antes, relatos cortos, pequeñas apariciones antes de una primera novela, sobre todo de un tamaño, porque bueno, que no está aquí La piedad del primero, también es una novela de casi 600 páginas, y es una novela que contiene de todo lo que podríamos esperar casi de una obra de fantasía épica, ¿no? Tenemos combates, tenemos batallas, tenemos monasterios, tenemos inquisidores, personajes que crecen desde pequeños en la primera página hasta adultos en la última, adultos o bastante adultos. Tenemos brujas, tenemos emperadores, tenemos lo que decía, batallas, castillos, bueno, seres mitológicos también, seres de leyenda, mucha mitología en este mundo fantástico que le hago Pablo, y que además de aparecer de manera inesperada, pues también le supuso un buen número de críticas, yo creo, positivas en general, unas buenas menciones, yo creo, sí, y una nominación a la mejor novela en los premios Ignotus del 2014, si no me equivoco, bueno, sí, entregados en 2015, pero con publicación en 2014. La mejor novela nacional. Sí, con todo orgullo, supongo, la primera novela, ya entraré. Es un privilegio y un gusto, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir hasta Santander. Entramos ya un poco en lo que es el libro. La segunda parte es complicado de explicar. Supongo que el primer reto es cómo explicamos la segunda novela de una saga sin spoilear demasiado la primera y sin spoilear demasiado la segunda, ¿no? Es una presentación en modo difícil, ¿no? Porque tienes que hablar de la segunda parte de una trilogía sin, como dices, ¿no? Sin cargarte demasiado el argumento y, bueno, la historia de la primera, y es complicado. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Gracias también a la organización por haberme invitado. Y, bueno, pues es un placer siempre estar en este tipo de eventos. Gracias por estar, como decía. Es complicado hablar de una historia que ya va por el segundo número, que además tiene una longitud, bueno, considerable, como decía Borja, sobre todo sin hablar, ¿no? del primer número. De todas maneras, si intentamos hacer así un poco un resumen, yo creo que la historia, en un primer momento, podríamos decir que es una historia de corte más o menos clásico, una novela épica más o menos clásica, de un grupo de niños realmente, porque los personajes principales empiezan con tan solo 4 años, son secuestrados, se los llevan a un lugar que ellos no conocen ni saben por qué están allí, y empiezan a recibir un tipo de instrucción, pero ellos no saben tampoco por qué ni cuál es el motivo, ¿no? Digo que la historia empieza así y que en un primer momento parece algo, bueno, bastante clásico dentro de lo que es la épica, porque sí es cierto que a medida que va avanzando la historia, creo que se convierte en algo bastante distinto, ¿no? Para empezar, la historia siempre va un poco con la cámara al hombro detrás de los muchachos. No llega a explicarnos nada en ningún momento sobre el mundo, sobre la historia, sobre lo que se espera de ellos, sino que es la propia historia que los chicos van viviendo la que nos va enseñando un poco por qué están allí, para qué los están preparando, y muy poco a poco cómo es el mundo en el que circunscribe un poco esa historia que están realmente escribiendo los chicos. Pero en ningún momento hay
un exceso de explicaciones, ¿no? Entonces, realmente la historia y la manera de concebir un poco el estilo, o incluso casi diría el género, creo que va mutando mucho a lo largo de la historia, sobre todo cuando llegan al segundo número, ¿no? Porque sí que al principio parece que la historia va por unos derroteros, pero luego creo que cambia sustancialmente, igual que cambia bastante el rol de los personajes principales, ¿no? Bueno, igual estoy adelantando mucho. Tú sigue. Pues bueno, yo creo que ese sería un poco el marco, ¿no? El resumen de cómo empieza esta historia. Y del segundo, algo que puedas avanzar así sin eso. No te digo mucho, pero bueno, algo. Vamos a ver. Bueno, al final tenemos que vender el segundo libro, Marci. Sí, vamos a ver el segundo. Es cierto que la historia de ese primer libro, de La piedad del primero, comienza muy ceñida a lo que esos personajes principales, sobre todo Mark, que sería un poco el más protagonista de todos, va viendo realmente. Es como si lleváramos, como decía, la cámara a su espalda, ¿no? Y viéramos lo que él ve, ¿no? Pero no hay un exceso de narrador. Sin embargo, a medida que la historia avanza, sí que van incorporándose cuestiones políticas, cuestiones diplomáticas, podríamos decir, y poco a poco la historia del pasado, incluso la historia a través de lo que se conoce o lo que se cree conocer de la religión predominante de ese mundo, va teniendo una incidencia muy directa en lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, voy a decir simplemente que el momento en el que acaba la historia del primer libro es un momento de bastante caos social, ¿no? El personaje principal ya no está muy seguro de cuál es el rol que le ha tocado jugar. Hay ciertos principios que él daba por totalmente estables y asumidos que se le derrumban, ¿no? Y en esta segunda historia yo creo que es como si el foco que mantenemos sobre estos personajes se fuera elevando cada vez más, y el lector, que ya tiene, bueno, un conocimiento bastante sólido del mundo, de la historia que rodea todo esto, empieza a ver muchos más frentes que han estado moviéndose durante el primer libro, pero a los que tampoco se ha dado mucho protagonismo, ni se ha abusado de narrar lo que estaba sucediendo, pero estaban ahí pasando cosas entre bambalinas, ¿no? De alguna manera es como si, bueno, cada vez hubiera piezas más grandes en movimiento, en la maquinaria política, en la maquinaria diplomática, militar del imperio en el que sucede la historia. Comentas algo sobre el tema de la trama política, la trama un poco más de castillo, más de, no sé llamarlo despachos, pero bueno, una trama más jerárquica con el emperador, con los inquisidores. Bueno, hay una corrupción interior. El mundo fantástico en el que se sitúa la primera novela y la segunda es un mundo fantástico. Yo sí veo mucho reflejo de la realidad, del día a día, no solo en este aspecto, en el tema un poco de la corrupción en las altas esferas, ¿no? Que es algo que no suena mucho, que también está de moda, ¿no? Que también está de moda, sino que también en este segundo libro, cuando yo lo leía, hay muchos momentos que aparecen, se ven situaciones que también nos suenan mucho a día de hoy, ¿no? El tema de gente que abandona sus regiones de este mundo fantástico. El mapa, que se parece a una especie de península ibérica con la capital en medio y demás, bueno, pues ahí suceden ciertas cosas en algunas regiones que hacen que la gente tenga que abandonar sus casas debido a la guerra, que ande buscando, o sea, un reflejo un poco de lo que estamos viendo a día de hoy con los refugiados y estos problemas, ¿no? Sí. Es la realidad, el día a día un poco también te sirve de guía a la hora de crear este mundo fantástico. Yo no sé si tanto a nivel de guía, pero sí es cierto que si echamos un vistazo al panorama de la fantasía, o de la fantasía épica realmente que se está escribiendo hoy en día, creo que uno de los elementos que predomina, con excepciones por supuesto, pero uno de los elementos más predominantes es que es una fantasía muy realista, es muy creíble todo lo que pasa. Los personajes tienen muchos más claroscuros, tienen sus intereses, no se mueven de una manera tan unívoca como en historias a lo mejor más clásicas, ¿no? Decía al principio de la charla que en un principio parece una novela de corte bastante clásico, ¿no? Pero una de las cuestiones que yo he querido respetar siempre es que todo lo que sucede sea muy creíble, que las actuaciones de los personajes
de lo que pasa realmente sea creíble, ¿no? Si sucede lo que sucede en una de las 4 provincias del imperio, no vamos a describirlo, pero sí que es una gran hecatombe, eso tiene una incidencia, no solo al nivel de la épica de los caballeros, con los dragones, con las armaduras brillantes, ¿no? Sino a nivel de pie de calle, ¿no? De la gente que vive en una granja y que de repente pues tiene que huir o perder la vida, ¿no? Creo que ese tipo de fantasía hoy en día es mucho más atractiva que la fantasía a la que a lo mejor estábamos todos mucho más acostumbrados, ¿no? En la que todo es mucho más o blanco o negro, y los protagonistas y el nivel al que suceden las cosas es el de los grandes caballeros, los grandes magos, los grandes... Pero creo que es muy interesante conocer un poco lo que pasa también en los estratos más humildes, ¿no? Porque es lo que nos da un poco la medida del dramatismo de las cuestiones, ¿no? No sé si es la actualidad lo que inspira o no este tipo de quizá cosas. Conscientemente, ¿no? Probablemente, pero sobre todo creo la ambición de que lo que cuentes sea realista y sea creíble. O sea, este mundo lo hemos creado para que entre esta historia, pero no tiene por qué ser un mundo que no resulte creíble, que las cosas sucedan, bueno, porque sí, ¿no? Creo que es mucho más interesante de esta manera, dándole realismo a lo que pasa. Una de las cosas que tenía el primer libro, La piedad del primero, y que vuelves a repetir en La hora de los desterrados, es la manera, el estilo un poco a la hora de describir todas las historias, las situaciones y demás. ¿Se me oye? Sí. Todo este estilo tuyo está más lleno de descripciones muy barrocas, con mucho detalle, mucha ampulosidad, muy cargantes en el buen sentido, porque en apenas 2 frases eres capaz de describir un lugar inmenso y con mucho detalle. Y no sé si este va a ser supongo que será también el estilo un poco de cada tercer libro. No sé si esto es un poco la marca tuya de la casa, es tu objetivo es siempre contar las historias con este tipo de lenguaje tan barroco y tan detallista. Yo corrijo mucho, soy un poco obsesivo con las correcciones. De hecho, no creo que sea especialmente lento a la hora de escribir, pero sí es cierto que luego vuelvo atrás mucho y corrijo muchas veces, ¿no? Creo que el estilo del libro pide un poco este tipo de lenguaje, ¿no? Que sí que se asemejaría un poco a esas historias que hablábamos clásicas de la fantasía, ¿no? En la que el lenguaje es muy cuidado, el lenguaje quizás un punto más elevado de lo que resulta actual, ¿no? No creo que sea una marca de la casa, porque de hecho en otros escritos o en otros libros en los que bueno, pues el tono general de la narración no es ese, bueno, pues dejo que el estilo sea otro distinto, ¿no? Pero creo que este tipo de historia que quería contar pide un poco ese estilo, ese lenguaje, ¿no? Yo justamente comentaba cuando hablábamos sobre el libro que en este segundo es un poco menos acusado quizá este estilo, porque no lo pide, sin revelar mucho de la historia, pero lo cierto es que las situaciones son muy diferentes a las que vemos en el primer libro, y creo que ese punto también es bueno, o sea, que has conseguido adaptar este lenguaje de un primer libro muy de monasterios, muy de catedrales, muy orientado a oficial, y en cambio pues el nivel es un poco inferior, pero porque te has adaptado a lo que te pedía la historia. Claro, gran parte de la historia del primer número sucede en ambientes, bueno, creo que Borja usó esa palabra, oficial, y creo que está muy bien usada, ¿no? Todo sucede dentro de instituciones, dentro de jerarquías, entonces yo creo que es muy adecuado ese tono un poco más elevado, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, esa estabilidad de la que se parte en el primer libro por azares se rompe, bueno, se forma un grupo, podríamos decir, que no tienen esa necesidad de hablar entre ellos, hablándose de vos y de usted y con tratamientos de dignidad, bueno, que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, es cierto que es una historia y un lenguaje mucho más espontáneo, mucho más natural, ¿no? Pero también el tono de la historia yo creo que va cambiando, ¿no? Desde meternos en ese monasterio en el que empieza la historia, en el que todo es muy dogmático, todo es muy medido, todo es muy oficial y muy rígido, bueno, pues
cuando suceden las cuestiones que suceden y esa estabilidad se rompe, bueno, pues quizá deja de tener sentido, ¿no?, que los personajes se hablen, bueno, con esos tratamientos, etcétera. Antes comentabas lo de que no sabes si eres un escritor muy rápido o muy lento, pero lo cierto es que tanto el primero como el segundo son libros de casi 600 páginas. Supongo que el primero tienes todo el tiempo del mundo, te lo tomas con la calma que necesites, etcétera, etcétera, pero de cara al segundo el tiempo se acorta. Al final estamos todos ahí metiendo un poco de prisa. Y precisamente lo que tenía el primer libro es que, a pesar de ser 600 páginas, la tensión se mantenía continua durante todo el libro, enganchando al lector a seguir avanzando páginas, que es nuevamente lo que yo he sentido leyendo La Hora de los Desterrados. Supongo que el objetivo ahora con este segundo fue conseguir mantener esa tensión, pero acortando el tiempo de escritura. Sí, mira, preguntabas antes cuál era la marca de la casa. Si a mí se me conociera porque el lenguaje o la manera de escribir propicia esa lectura rápida, estaría súper contento y súper orgulloso, ¿no? Comentaba antes que yo corrijo mucho, ¿no? La corrección no es, creo, solo la búsqueda y la eliminación de errores, ¿no?, sino también la eliminación de todo lo que es superfluo, de todo lo que no aporta nada a la narración, de todo lo que lo único que hace al final es enfangar, ¿no?, la narración. Yo soy muy fan de autores y de historias que hacen todo lo contrario y que a ellos les funciona muy bien, ¿no? Todos seguramente tengamos en la cabeza, pues, grandes trilogías y grandes historias en las que bueno, de repente la acción se para y uno de los personajes se pone a hablar de que aquella montaña tiene tal historia y que tal héroe de no sé dónde pasó por allí. Dirá 20 páginas hablando de la montaña. Y eso, según qué autores, funciona muy bien. A mí no me funciona. Yo entiendo que la historia que yo quiero contar eso no funciona, ¿no? Entonces sí que intento que el ritmo sea muy rápido, que solo esté lo imprescindible. En cuanto a lo de, bueno, el tiempo de escritura, pasa otra cosa, aparte de lo que comentabas, que tienes toda la razón, que ya llegan los plazos, ¿no?, y las exigencias. Pasa que cuando cuentas una historia de fantasía en general, o de épica en este caso, tienes que crear todo un mundo para contar esa historia, ¿no? Entonces, claro, la necesidad en ese primer número de crear todo, de que todas las reglas estén bien establecidas, de crear todo ese background, ese world building que se dice ahora, es un trabajo muy intenso, lleva mucho tiempo. Pero en el segundo número no solo tienes hecho eso, sino que además tienes un buen número de bocetos, de escenas bocetadas, de saber más o menos por dónde va a ir la historia. Entonces la escritura también es mucho más rápida. Sí, que aunque comentabas que el estilo, que el estilo se mantiene entre el primer libro y el segundo, con estas pequeñas diferencias un poco en el nivel, pues porque la historia lo pide. Sí que hay una cosa que me llamó mucho la atención leyendo La Hora de los Desterrados, y es el cambio en cuanto a lo que podemos confiar del narrador o del protagonista de la novela, ¿no? Mark, en la Piedad del Primero, en la primera parte de esta historia, es un joven que va creciendo, va conociendo el mundo que le rodea. Nosotros vamos conociéndole gracias a él. Nosotros en ningún momento conocemos más que él, ni sabemos más que él ni nada. Pero en cambio en este segundo libro, Mark ya está un poco más crecidito y ya Mark nos engaña un poco. Ya Mark ya no es tan confiable como era en el primer libro. Sí. Claro, el personaje evoluciona y es cierto que el personaje en algún momento de la historia del primer libro se rompe, realmente se rompe, ¿no? Durante un buen número de la historia es un personaje totalmente claro, incluso yo casi diría que peca de un poco ingenuo, incluso un poco previsible, ¿no? Pero porque es un poco también el papel que él juega en ese mundo. Él tiene, pues un cargo, vamos a decir, y él es absolutamente fiel y está absolutamente comprometido con lo que está haciendo, ¿no? Pero llega un momento en el que ese papel y esa importancia que él tiene en la jerarquía a la que pertenece se rompe, igual que él, se rompe totalmente el personaje, ¿no? Y a partir de ahí empieza a hacer cosas que serían impensables en la primera parte del libro y que serían impensables si nos ponemos en lo que sería una historia clásica de épica, ¿no?, en la que el caballero de la luz, el caballero bondadoso, el bueno de la historia, nunca va a hacer según qué cosas que hace ya en el primer libro, ¿no? Y por otra parte es cierto que Mark empieza a engañar y de hecho
muchas veces no somos conscientes de que nos ha engañado hasta que en la segunda parte de repente pasa, bueno, cuestiones que pasan. Muy complicado hablar de esto sin explicar demasiado. De hecho, pasan algunas cosas que tampoco vamos a tener la explicación en este segundo libro. Sí, bueno, sí, sería otro tema para hablar. Yo creo que hay... Todos los libros tienen o tratan de tener motores que impulsen la narración, ¿no? Hay libros en los que el motor es un viaje. Un viaje, por ejemplo, en las historias del Señor de los Anillos, por ejemplo. El motor fundamental de lo que sucede es un viaje que luego se fragmenta, que luego... Bueno, hay otros libros en los que todo el motor de la historia se basa en un final prometido. Yo leí hace poco La larga marcha de Stephen King, no sé si lo conocéis, y yo creo que todo ese libro está orientado y está basado en lo que va a pasar al final, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los motores más poderosos en cualquier tipo de historias, en este caso es de épica, pero puede ser de novela realista o de ciencia ficción, creo que es el misterio. Uno de los grandes motores y que impulsan al lector es el misterio. Y a mí me gusta jugar mucho con ese misterio y con medir muy bien las dosis de respuestas que voy dando al lector. De hecho, bueno, yo creo que Borja todavía no lo sabe, pero el título del primer libro se llama La piedad del primero, el segundo se llama La hora de los desterrados. Eso sí lo sé. Eso sí lo sabes, pero espera, que no acabo. Y el tercero se llamará La astucia del vencido. Pero yo estoy convencido de que hasta las últimas páginas del tercer libro no se sabrá exactamente a qué se refiere del todo cada título. Porque cuando empiezas a leer La piedad del primero, uno tiene muy claro a las 15 páginas a qué se refiere, a qué es esa piedad y quién es ese primero del que hablamos, ¿no? Pero luego cuando van pasando páginas dices, pues yo creo que no, igual no se refería a esto, ¿no? Y bueno, enlazando con la pregunta que hacías, pasa un poco también esto con los personajes, ¿no? Que de repente, en un pequeño agujerito que ha quedado en la trama del primer libro, resulta que ha sucedido algo que luego tiene una incidencia en el segundo, en fin, una serie de cuestiones que se van desvelando muy poco a poco y que lo que nos dan a entender es que están muchas cosas entre bambalinas, ¿no? En otros lugares un poco alejados de lo que pasa al lado de esa cámara que decimos que va con los personajes. También cambia mucho con respecto al primer libro, que en el primer libro conocemos la historia oficial que hablamos antes de todo el imperio, de todo lo que sucede, todo lo que sucede entre despachos, como decías tú antes, conocemos la historia oficial. En La hora de los desterrados, la segunda novela, cambiamos un poco el bando, cambiamos el foco, esto ya se ve en las primeras páginas, tampoco estamos desvelando nada, o incluso en la sinopsis, y ya cambiamos el foco y nos vamos a las brujas. Las brujas, esos seres malvados que tenemos ahí, que no sé si están un poco alejados del estereotipo que tenemos todos de las brujas. Aquí no son brujas de escoba ni pócima ni nada, sino que son unas brujas un poco más normales, digamos, sí, entre comillas. Y que hay de todo también, ¿eh? Pero, sí, la historia de estos tres libros sucede, no solo, pero mayoritariamente en un imperio que está dividido en 4 provincias. Hay una autoridad predominante que la encabeza el emperador, como no puede ser de otra manera, pero luego hay otra serie de facciones, como por ejemplo estas brujas que comentaba Borja. Todos tenemos muy claro, nada más empezar la historia, que las brujas son seres terribles, que han tenido además un papel totalmente maligno, totalmente execrable en la historia de ese imperio. Incluso, bueno, tuvieron una incidencia terrible en lo que sucedió a un nivel de religión muchos siglos atrás, hasta que, bueno, nos empezamos a dar cuenta. De hecho aparece enseguida una bruja en la historia, y nos damos cuenta de que, bueno, es eso que nos han contado durante muchas páginas, y que es la historia oficial que se cuenta, no obedece tanto a la realidad como nos pensábamos, ¿no? Es cierto que en este segundo libro las brujas cobran mucho más protagonismo, y la historia se acerca mucho más a ellas para contarnos un poco más, bueno, cómo son, a qué se dedican, cómo se organizan, por qué están donde están, cuál es su lucha y por qué la han llevado como la han llevado.
Y creo que es interesante, ¿no? Ese cambio nuevamente de enfoque, ¿no? De foco, sí. De foco, ¿no? De la parte más oficial, más en las instituciones, más en las jerarquías oficiales, ¿no? A lo que al final es la realidad que ven estos jóvenes. Bueno, no he dicho nada, pero si tenéis alguna pregunta para Pablo, podéis hacerla. Se hace mucho más dinámica la charla. Si queréis comentar algo, adelante, ¿eh? Bueno, hemos llegado hasta este punto sin comentar nada de eso, una obra de fantasía épica. Tiene que haber magia, algo de magia, un poco aunque sea. Un poco aunque sea. Una pizquina de magia, ¿no? Y aquí el protagonista es, la magia que tenemos es la voluntad. La voluntad. La voluntad que parece, no es que esté pidiendo nada de dinero ni nada, sino que es un toque mágico muy, muy peculiar que se desarrolla si tienes la correcta formación, como ocurre con nuestros protagonistas. Desde jóvenes se les va enseñando y son capaces de llegar a dominar esta voluntad. Cuéntanos un poco qué es la voluntad, ya que estamos, un poco recuperamos qué es y cómo funciona, y en este segundo libro qué importancia tiene. Yo recuerdo muy bien cuando estaba todavía empezando a escribir la historia y tenía muy claro que quería que mis personajes, bueno, tuvieran algún tipo de capacidad que los sacara un poco de lo habitual, ¿no? Por cierto, es un tipo de magia muy leve. Son toques muy suaves de magia. Tú y yo alguna vez hemos comentado que esto es como un +1 en un dado, ¿no? Sí, efectivamente. Es una pequeña ventaja. Es una ventaja muy pequeña. Es ese +1 en voluntad. Voluntad. Yo tenía claro que no quería grandes pirotecnias, grandes bolas de fuego, rayos multicolores, dragones volando por los cielos. Quería algo mucho más austero, mucho más... Otro toque de realidad. Sí, eso, estaba pensando en eso. Los recortes. Que fuera mucho más creíble, mucho más realizable, ¿no? Y estoy particularmente contento con la palabra que encontré para describir esa magia, porque creo que la voluntad, la fuerza de voluntad, creo que describe muy bien lo que yo trataba de decir en esa magia, ¿no? Creo que todos, hablando realísticamente, creo que todos somos capaces de grandes cosas cuando ponemos el empeño de nuestra fuerza de voluntad en lo que hacemos, ¿no? Desde grandes gestas deportivas hasta artísticas o personales o familiares, ¿no? La voluntad es algo que hay que trabajar y es algo que parte de dentro, como en el mundo de verdad, ¿no? Estos personajes utilizan esta magia después de una instrucción, un trabajo, pero como es algo que parte de dentro y es algo muy sutil, es algo que en cada persona puede tomar distintas formas y puede tomar distintas manifestaciones. No voy a describirlo mucho más porque creo que es interesante irlo descubriendo, ¿no? Pero sí que creo que se caracteriza por eso, ¿no? Es algo interno, algo que depende mucho de la persona y que da un toque muy sutil, una ayuda muy leve a lo que el personaje se plantea, se propone. Depende mucho de la persona y de la condición social que tenga, en cierto punto, ¿no? Si tienes la posibilidad de desarrollar esta voluntad desde pequeño, siendo enseñado por quien tiene que enseñarte y demás, tendrás más posibilidad. Sí, y en esto, pues bueno, quizá los personajes que más capacidad innata tienen, pues son obviamente las brujas, ¿no? Que son las que, bueno, pues dominan este arte con más maña, ¿no? Bueno, tanto el primer libro como el segundo es la historia de Mark. Bueno, el primero hay varios protagonistas, pero al final termina quedando Mark como el gran protagonista de la historia, y en el segundo ya es, claro, aunque bueno, hay cierta participación de algunos personajes de la primera parte. Como más coral, ¿no? Sí, un reparto más coral. El primero empieza muy coral, pero luego termina focalizado en lo que necesitamos, en lo que queremos, mientras que el segundo sí que es verdad que ya desde un inicio y hasta el final es cada vez más coral, incluso, me atrevería a decir. No sé si esta saga te la planteaste como contar la vida de Mark, que fuera la historia de Mark definitiva, o esto se ha ido un poco centrando a raíz de ir viendo cómo ha evolucionado la historia. No tengo nunca me he planteado contar una biografía del personaje, pero sí entiendo que el personaje me está ayudando a contar la historia a través de él. Mark es el que, bueno, lleva un poco el guión de lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es que
lo decíamos al comienzo, ¿no? La historia cada vez va subiendo un poco más el foco, va viéndose desde más arriba. De hecho, van apareciendo otras líneas, van apareciendo de repente personajes nuevos que nos empiezan a narrar lo que está pasando en otras partes del Imperio. Un poco lo que sería una mini novela Río, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, sin llegar a esos extremos, pero lo que pasa, por ejemplo, en Juego de Tronos, que tenemos a un montón de personajes que nos están narrando lo que pasa en distintos escenarios, ¿no? Es cierto que aquí solo es una pequeña pincelada, ¿no? Los personajes principales son los que llevan la historia, pero empiezan a aparecer en este segundo libro, sobre todo, otras perspectivas, nos dan otra idea de lo que está sucediendo, ¿no? Yo me dedico, aparte de la escritura, a la música, profesionalmente a la música. Y me gusta mucho una reflexión que hacía Pau Casal, el chelista, que decía que cuando estamos aprendiendo música, el estudiante está muy centrado en leer las notas, en leer cada ritmo, en leer lo que pone en cada nota, ¿no? Cuando el alumno, el estudiante coge un poquito más de confianza, ¿no? Pues ya puede ver un poco los compases, entiende un poco la acentuación de los compases, el discurso de las frases, ¿no? Y cuando uno ya es un gran maestro como era él de la música, pues ya puede ver la partitura desde arriba y ver mucho más claramente todas las frases, todas las estructuras, las relaciones entre los movimientos, todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que pasa un poco esto a partir de este segundo número, ¿no? Que sí es cierto que hay una no sé si podríamos decir mainstream, una línea principal, ¿no? de la narración, pero empiezan a suceder otra serie de cosas que nos van dando cada vez mayor perspectiva acerca de lo que está sucediendo realmente. La astucia del vencido será la tercera parte de esta saga. Sí. ¿Algo que nos pueda decir de la astucia del vencido? La astucia del vencido, claro, hay que saber quién es el vencido y a qué se refiere. ¿Quién es el astuto? El astuto, ¿no? ¿A qué se refiere la astucia, no? Pasa lo mismo que con el título de la saga. La piedad del primero, sabemos a qué se refiere a las 15 páginas, lo empezamos a dudar a la página número 100, lo volvemos a tener nuevamente muy claro a la página 300. Y bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, no sabemos del todo a qué se refiere esa piedad de ese primero, hasta que no estamos llegando ya al final del libro, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta historia, y es que al comienzo de cada capítulo hay un pequeño extracto. En ocasiones son 2 líneas simplemente, en otros momentos es un pequeño parrafito, que en ocasiones se refiere al libro religioso principal que siguen en este mundo. En otros momentos se refiere a dichos de personajes importantes o a extractos de otros libros menores. Al principio esos extractos simplemente nos dan un poquito más de información sobre cómo es el mundo, sobre qué pasa alrededor, ¿no? Pero de repente, cuando estamos leyendo la historia principal, nos empezamos a dar cuenta de que hay ahí información importante que tiene una incidencia directa en lo que está sucediendo en la historia, y que a la postre se desvela como algo fundamental para entender y para comprender lo que está sucediendo realmente en el presente de la historia, ¿no? Esa astucia del vencido tiene mucho que ver con esos extractos que hay al principio de cada... Bueno, en el primer libro los extractos al principio son pequeñas historias, ¿sabes? Que tampoco no tenemos muy claro a dónde van y de dónde vienen, pero ya hacia el final del primero y sobre todo en este segundo ya son casi pequeñas historias que nos desvelan realmente partes de la trama, ya son momentos importantes de verdad. Un poco la guinda, ¿no? A mí me contaba alguien no hace mucho que al acabar el primer libro lo primero que hizo fue volver atrás para empezar a leer otra vez esos pequeños extractos, ¿no? Sabiendo con mucha más coherencia, ¿no? a qué se refería. A una preguntilla. Nacho. Bueno, ya que estamos en Santander Alternativo, un festival de cine, televisión, etcétera, y por conocerte un poco más personalmente, ¿con cuáles de estos medios audiovisuales, con cuáles de estas expresiones artísticas pues te identificas más, te relacionas más? ¿Y cuáles son tus nombres o tus titulares favoritos en cada caso? Yo creo que hoy en día el discurso narrativo es muy diverso, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues teníamos los libros,
Si tenías pasta podías ir al cine con frecuencia o sacar películas del videoclub, si no, no. Yo no tenía ni vídeo, o sea que lo tenía complicado al principio. Pero hoy en día tenemos, es verdad, a nuestra disposición sin número, ¿no?, de posibilidades. Películas, series, cómics, libros, videojuegos. Y yo creo que realmente en todos estos formatos hay realmente dos categorías, si nos paramos a pensarlo, ¿no? Están las buenas y las malas. Y no hay muchas más categorías, ¿no?, realmente. A mí me gusta el cine, evidentemente me gustan los libros. Me gustaría reivindicar también el papel de los videojuegos, no solo como elemento importante hoy en día en nuestra sociedad, sino como elemento de discurso narrativo. O sea, hay grandísimas historias que hoy en día ya no se cuentan ni a través de una película ni a través de una serie, sino a través de un videojuego, ¿no? Yo le tengo un cariño un poco especial a la saga de Fallout, no sé si la conocéis. Es un futuro posapocalíptico en un yermo. En algunos momentos recuerda un poquito a Mad Max, sin tantos coches quizá. A mí me parece magnífico el mundo que plantea. De hecho, me estaba acordando una charla que dio hace poco, hace ya un par de años, Dmitry Glukhovsky, el autor de Metro 2033, que decía que él, para esa historia que sucede en los túneles del metro en Rusia, ¿no?, en un futuro muy posapocalíptico, se había inspirado mucho en la saga de Fallout, ¿no? Bueno, películas, series, en fin, es que hay tantas joyas en ambos campos que es complicado, ¿no? Yo siempre que puedo reivindico la figura del Señor de los Anillos, ¿no?, porque últimamente parece que está de moda meterse con él, ¿no? Y me parece que pasa un poco como con otros títulos, y es que desde nuestra perspectiva del 2016 todo se ve de una manera, pero claro, si nos vamos a esos años de mediados del siglo XX, con la literatura que había o la que todavía no había, en fin, creo que lo que hizo fue, no sé, una monstruosidad en el mejor sentido del término. Tu situación actual tiene mucho que ver con El Señor de los Anillos, porque estás con el segundo libro. Precisamente El Señor de los Anillos, cuando salen las películas y todo este tema, siempre se habla de lo difícil que es el segundo libro, ¿no? Un poco que vas con un inicio, a que las acabo, me he acordado de este tema, que vas con un inicio ya marcado, que es el que te has dejado anteriormente, y el fin tampoco puedes quemar ahí todos los fuegos de artificio. Es que el segundo número de una trilogía, de una serie de películas, de lo que sea, siempre parte un poco, yo creo, en desventaja, ¿no? Aunque luego ha habido grandísimos éxitos, ¿no? Me acuerdo ahora del Imperio Contraataca, por ejemplo, que para mucha gente es la mejor película de toda la serie. Pero partes en desventaja porque no tienes la ventaja, la sorpresa de ese primer número, tampoco tienes la gran traca final con la que puedes llegar a contar en el tercero, ¿no? Entonces, claro, estás entre dos tierras, no puedes desvelar demasiado, tienes que medir muy bien los tiempos. Es complicado. El segundo yo creo que es el más complicado, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas que hacerte. No sé si alguien del público tiene alguna que hacer. O además ya comentarios, me están dando por ahí el toque con lo del tiempo. Nada, agradecerte que has venido hasta Santander, que vuelvas pronto. La piedad del primero, La hora de los desterrados, La astucia del vencido, una saga recomendable de fantasía épica, muy sutil, con esa magia que comentabas, sin grandes fuegos de artificio, con una trama política, una trama social en este mundo fantástico muy recomendable, y que os animo a leer. Así que nada, muchas gracias por venir. Pues gracias a todos los que habéis estado, gracias por venir, gracias a la organización, y bueno, un placer estar aquí, y además en estas tierras que la verdad que me gusta mucho venir por aquí. Este fin de semana estará por aquí los 3 días, así que si queréis firmar un libro o más, pues o tomar unas cervezas, también se puede, ¿eh? También, así que pues está disponible. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Cristina.